Bueno, muchachos, dando continuidad entonces al tema de la adolescencia, pues después de esa primera parte que se abordaron las generalidades del tema de la adolescencia, voy a hablar sobre lo que nos propone Papalia, esas cosas, esas situaciones, esos cambios que se van presentando a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel psicosocial. Entonces, pues les decía ahorita entonces que la adolescencia se comprende entre los 11 y los 20 años según la perspectiva de Papalia, digámoslo así, como palabras clave o asuntos a resaltar del desarrollo físico en la adolescencia está la transición del desarrollo, pues obviamente todo el tema de la pubertad, el tema del cerebro del adolescente y pues la salud física y mental, cómo se ve, digámoslo así, impactada o es vulnerable en este periodo. Es una transición entonces en el proceso de desarrollo. La adolescencia, pues ustedes leyeron allí que es una construcción social, que hay, digámoslo así, comunidades o digámoslo así, grupos culturales donde no la adolescencia pues no existe, los niños pasan de una vez a la adultez, entonces digámoslo así que eso va a depender de la cultura y de la sociedad. Aparece a partir del siglo XX, se crea un mundo independiente aparte, digámoslo así, de los adultos. Es ese momento entonces, como les decía ahora, como de transición, no somos niños, no somos adultos, entonces es un mundo independiente y bueno, se realizan algunos rituales. Acá nos están mostrando, por ejemplo, pues la foto de la quinceañera, entre otros rituales que ocurren pues como en nuestras culturas para pues denotar la relevancia de esta etapa, digámoslo así, a nivel de desarrollo. Es una etapa de oportunidades a nivel físico, a nivel de capacidades cognitivas, a nivel social, a nivel de fortalecimiento de la autoestima, logro de la autonomía desde el desarrollo moral y también esa parte de la intimidad, pero también hay unos factores de riesgo que pueden representar pues un riesgo, es la aparición del alcoholismo, en general el consumo de psicoactivos, el inicio de la actividad sexual y pues algunos podrían verse involucrados en la comisión de delitos o el interés por el uso de armas. Digámoslo así, entonces a nivel de la pubertad podemos decir pues que evidentemente son esos cambios hormonales de los que hablábamos en el anterior video que pueden afectar los estados de ánimo y el comportamiento, ¿cierto? Normal es, digámoslo así, se espera que esos cambios hormonales, que esa pubertad genere entonces esas alteraciones en el estado de ánimo, esos sentimientos de malestar, a veces de estrés, de rabia, y ellos pues muchas veces ni siquiera tienen claro por qué. Ahorita que les cuente desde la perspectiva del psiquiatra que les introduje pues en el anterior video, nos puede dar una explicación un poco más clara de por qué o más puntual, más específica de por qué se da eso. De entrada pues con lo que nos dice Papalia, la explicación son esos cambios hormonales. Acá pues está ese cuadro que ustedes lo tienen en las diapositivas, pues esos cambios a nivel de características sexuales secundarias, los senos, obviamente en las mujeres, los hombros más amplios en los hombres, el cambio en la voz, el cambio en la piel, el desarrollo muscular, pues la aparición de vello púbico, de vello facial, axilar y corporal, ¿cierto? Y pues de alguna manera que mencionábamos ahora, pues esos cambios psicológicos por ese duelo, por la pérdida del cuerpo infantil, ¿sí? Esos cambios hormonales pueden afectar los estados de ánimo, lo decíamos ahorita, y pues esos cambios corporales duran aproximadamente pues 4 años, ¿cierto? Estas características sexuales pues primarias también se ven desarrolladas, pues aparece entonces señales muy claras de madurez sexual, digámoslo así, la posibilidad de iniciar una vida sexual a partir de un desarrollo físico, ¿cierto? Y pues la menarquia o la primera menstruación pues se espera que ocurra entre los 12 y los 13 años. Entonces, frente a ese asunto de iniciar la vida sexual, es un asunto muy importante, muy relevante,
porque si bien el cuerpo se va preparando para eso, digámoslo así, psicológicamente y emocionalmente todavía no hay una maduración suficiente, y es importante tener en cuenta que por lo menos en el contexto colombiano, un menor de 14 años que decida tener relaciones sexuales, así su cuerpo se haya desarrollado, digámoslo así, muy temprano, así haya la madurez biológica, psicológicamente, emocionalmente, se considera que no hay una preparación ni una capacidad para elegir con conciencia y con responsabilidad una vida sexual activa antes de los 14 años. Eso no es garantía de que antes o después, pero digamos que en el marco de la ley es importante tener en cuenta eso. Yo pienso que ustedes pues lo deben conocer, y es que todo menor de 14 años que decida tener relaciones sexuales o que tenga relaciones sexuales, si esa persona con la que está teniendo esa relación sexual se expone a un, digámoslo así, un delito, o está cometiendo un delito que se conoce pues como acceso carnal abusivo con menor de 14 años, así la otra persona haya dado su consentimiento, así no haya sido de manera violenta. En Colombia se considera que un menor de 14 años no tiene la posibilidad de elegir, no está preparado psicológicamente, emocionalmente, para tomar esa decisión y asumir con responsabilidad, digámoslo así. Vuelvo y les digo, eso no es garantía, pero por más que la otra persona dé su consentimiento, un menor de 14 años no debe estar involucrado en actividad sexual. Eso es importante pues como nombrarlo, porque a veces pareciera que, sobre todo ahora, muchas niñas de 11, 12, 13 años, que la menarquia se presenta incluso a los 10, 11 años, y que tienen un desarrollo de su cuerpo en términos de maduración biológica, de esas características primarias y secundarias, pudiera pensarse que ya está en la capacidad y confundirse, y pues hay cualquier cantidad de personas en las cárceles o con procesos judiciales activos por esta situación. Entonces sí es importante tenerlo en cuenta. Frente al cerebro adolescente, nombrar pues o ampliar un poco lo que estábamos diciendo ahora, que hay pues inevitablemente un cambio, o muchos cambios más bien, en la estructura del cerebro, sobre todo en las que están involucradas con las emociones, con el juicio, con la organización de la conducta, con el autocontrol. Estamos hablando en términos generales de las funciones ejecutivas y el sistema límbico. Tenemos muy claro que está inmaduro aún en el cerebro de la adolescencia la tendencia a mostrar arrebatos emocionales, los juicios son menos precisos y razonados, esa toma de decisiones son muy emocionales también, muy pasional. Asumen un comportamiento de riesgo, no atienden advertencias. Ustedes saben que hace parte, digamos así, de la característica de ser adolescente, ese sentimiento de omnipotencia, ¿cierto? Ese sentimiento de que todo lo puedo, ese sentimiento de que a mí, de infalible, de que a mí no me va a pasar nada, de que al que le pasas por bobo, porque dio papaya, no porque esté asumiendo un riesgo. Entonces, esta conducta suele ser muy típica, y el cerebro adolescente, en el cambio en su estructura y en estas alteraciones, digámoslo así, a nivel emocional, y esa incapacidad de razonar en la toma de decisiones, y esa inmadurez a nivel de los lóbulos frontales, pues evidentemente nos deja claro esa dificultad que ellos presentan para darle un control y una gestión a todos esos cambios pues a los cuales se están enfrentando. Entonces está el subdesarrollo de los sistemas corticales frontales, lo que decíamos ahorita, es decir, los lóbulos frontales pues todavía no, digámoslo así, van en ese proceso de maduración, pero no tienen la suficiente digamos así, desarrollo de funciones ejecutivas que les permita tener un control y un manejo y un dominio de todos esos cambios. Y hay pues una vulnerabilidad a los efectos del alcohol y las drogas adictivas. Ese sistema de recompensa empieza a jugar un papel muy importante, ese sistema límbico está ahí pues bastante activo, la dopamina, la necesidad de experimentar placer. Bueno, ahorita les voy a mencionar todo eso un poco más detallado.
Sabemos entonces que esa capacidad por esa, digamos así, disfunción ejecutiva, esa dificultad a nivel de funciones ejecutivas, pues lo que se ve afectado principalmente es la capacidad de planificar, de razonar, de juicio, de regulación o control emocional, el control de los impulsos y pues tener esa capacidad de dar con precisión, digámoslo así, esa toma de decisiones. Los adolescentes suelen tener muy buena salud. Cuando aparecen problemas están relacionados pues muchas veces con el estilo de vida, más que porque es propio de la etapa. Eso es importante tenerlo en cuenta. La actividad física, ustedes saben que Papalia es fan número 1 de la actividad física. Va a favorecer entonces a la salud mental, va a favorecer el sueño, pero también la alimentación tiene un papel, digamos allí, muy significativo, la sexualidad, y ahí si hay o no hay presencia de consumo de psicoactivos. Cuando hablamos de psicoactivos, recuerde que estamos hablando de licor, también estamos hablando de cigarrillo, no solamente de sustancias ilegales. Entonces, una de las grandes sugerencias para mantener esa salud física y mental es la actividad física frecuente, ¿cierto? El ejercicio de mayor fuerza, de mayor resistencia, todo eso va a favorecer el desarrollo de los músculos, de unos huesos sanos, va, como ya habíamos hablado en la anterior etapa, a mejorar el control del peso, pero también el deporte aquí juega un papel muy importante porque ustedes saben que el deporte mejora inevitablemente la autoestima, el deporte inevitablemente mejora, ayuda a lidiar con esos niveles de ansiedad de los que hablábamos anteriormente, con esos niveles de estrés que pudieran ser muy altos en este momento, ayuda al rendimiento escolar, ayuda a la parte social, en general pues como produce esa sensación de bienestar. Entonces pensaría yo que un factor de protección gigante en esta etapa de ciclo vital sería que el adolescente o la adolescente se involucre en una actividad física. Bueno, siguiendo con este tema de la salud física y mental, hay que estar pues muy pendientes con el tema de las horas de sueño, porque ellos pues ustedes saben que no les gusta dormir mucho. Cuando yo hablo de que no les gusta dormir mucho es que empiezan a romper las reglas de aquellos hábitos que seguramente los padres les enseñaron en la niñez. Ellos empiezan a irse en contra de eso, a permanecer hasta tarde, algunas veces es haciendo tareas del colegio y muchas otras veces es viendo televisión, ¿cierto? O haciendo cualquier otro tipo de actividad. Sí, entonces cuando yo digo cuando decimos no duerme lo suficiente, es muy seguramente hablando de que reducen el tiempo del sueño y en semana, digámoslo así, es muy complejo porque al otro día seguramente tienen que madrugar o tendrán que responder con otras actividades, ¿cierto? Y cuando no, pues ahí es cuando uno ve que los adolescentes antes ya pareciera que durmieran mucho más, porque ya un adolescente ustedes ven que se levanta a 11 de la mañana, 12 de la mañana, y si usted los deja 1, 2 de la tarde, ¿cierto? Pero normalmente eso está asociado a cambios en los hábitos del sueño, no porque se acostaron temprano, digamos 8, 9, 10 de la noche, y entonces siguieron pues al otro día hasta la 1, 2 de la tarde durmiendo derecho. Digamos que no es lo usual es que se acuesten bastante tarde o que no tengan, digamos, un sueño, un buen hábito de sueño, y al otro día pues duermen hasta mucho más tarde. Y por más pues que no duerman, digámoslo así, o pretendan recuperar ese sueño durmiendo hasta más tarde, pues ese sueño que se pierde no es suficiente, no se compensa, y al contrario puede traer como consecuencias problemas, por ejemplo, a nivel de insomnio y en general mala higiene o malos hábitos del sueño. A nivel de salud mental pues vale la pena nombrar estos porcentajes, digámoslo así. Podemos decir que el 12.2% en los adolescentes entre 2 y 17 años, en un 12% aproximadamente, han reportado algún síntoma relacionado con un trastorno mental. El 4.3% más de 5 síntomas de ansiedad, 3.9 más de 7 síntomas de depresión, estamos hablando de muchísimo. El 10% síntomas sugestivos de psicosis, 17.8 ha consumido licor en los últimos 12 meses, 3.5 marihuana alguna vez en la vida y 3.4
consumo de cigarrillo, pues ahorita voy a profundizar un poquito más en eso. Los expertos consideran que el desarrollo de las habilidades sociales, de las capacidades o habilidades de afrontamiento, van a ayudar a prevenir enfermedades como la depresión, la ansiedad, la anorexia, la bulimia, bueno, en general los trastornos alimenticios, pero también nos va a ayudar muchísimo en el tema de la disminución o la imposibilidad que aparezca el consumo de psicoactivos, pues que no haya presencia de las adicciones, problemas, digamos así, sociales, ya que permite que los niños y los adolescentes pues reaccionen de mejor manera ante situaciones difíciles. Entonces eso es un reto, pero yo pienso que este boletín de salud mental, esto que estoy nombrándoles acá, entre comillas, que estoy citando acá, es muy relevante porque de entrada nos está diciendo que en la parte, recuerde que nosotros los psicólogos estamos llamados, según la ley de salud mental, a la prevención de la enfermedad y a la promoción de la salud mental. Cuando estemos pensando en trabajar con adolescentes, cuando se gradúen o empiecen sus prácticas y tengan, digámoslo así, pensado o les corresponda trabajar con esta población que, como les decía, suele ser una población muy interesante y que demandan mucho esta atención de nosotros, pues ya nos está empezando a quedar claro que fortalecer, enseñar, fomentar habilidades sociales, habilidades para la vida y estrategias de afrontamiento. Si trabajamos desde allí, probablemente ellos vayan a tener mejores herramientas para enfrentar pues todos esos síntomas que vienen, que aparecen como de depresión y de ansiedad, que digamos que pudieran ser hasta cierto punto natural que ocurran, ¿cierto? Y que lo ideal es que ellos con esas estrategias de afrontamiento amplias pudieran disminuir en gran medida la posibilidad de que se convierta en un trastorno clínico y que ya pues necesita pues un tratamiento incluso hasta psiquiátrico, que sería pues lo ideal que no llegara hasta allá, ¿cierto? Entonces, aquí nos está dejando muy claro habilidades sociales, habilidades para la vida, estrategias de afrontamiento como focos de intervención en la adolescencia en el marco de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Aparece entonces, lo nombrábamos, problemas alimenticios, la obesidad, bueno, los cambios corporales y la manera como se va construyendo esa autoimagen. Eso puede llevar, pues, si hay una afectación en la autoimagen, pues eso va a traer como consecuencia trastornos de la conducta alimentaria, entre ellos, pues, por nombrar anorexia, bulimia, todo esto, ¿cierto? Pues acá hay unos porcentajes. Otro de los trastornos, digámoslo así, que aparecen son los trastornos de las adicciones, consumo y abuso de sustancias psicoactivas. Hay 3 niveles que es muy importante diferenciarlos cuando se hablen de adicciones y de consumo de psicoactivos. El nivel de uso, que es ocasional y que es más un asunto social, que es de vez en cuando en una fiesta, en una reunión. Abuso cuando ya, digámoslo así, que es cada 8 días, digamos que aumenta la frecuencia y aumenta la cantidad. Y ya cuando hablamos de una dependencia, estamos hablando de una dependencia ya fisiológica, estamos hablando de una dependencia psicológica que pues ya va en el marco de las adicciones. Y pues yo no sé si ustedes saben, pero después de que uno identifica que una persona tiene una adicción, podríamos decir que la adicción es una enfermedad crónica que no tiene cura, ¿sí? Es decir, cuando una persona es adicta, adquiere la enfermedad de la adicción, sigue siendo adicta. Y hay muchas teorías. Si Dios lo permite, en el próximo semestre nos encontramos en papel y lápiz. Yo tengo un libro que se llama Querer no es poder, que allá está escaneado. Se los recomiendo a los que les interesa el tema de las adicciones. Me parece muy bacano porque ya no nos habla como de lo superficial en el consumo de psicoactivos, sino como lo que hay en la raíz de esa problemática, y nos habla de conductas adictivas y personalidad adictiva, que pues pudiera ser que muchos de nosotros tenga algunas de estas conductas o tenga algunos de estos rasgos de personalidad, y
que seguramente tienen que ver también con la dependencia, pero también hay otras características que lo acompañan. Y pues en ese sentido es un asunto que va a acompañar al sujeto durante toda la vida, y que así se abstenga de consumir, no deja de ser adicto. Lo que quiere decir que no pierde su vulnerabilidad a ser adicto, a consumir de manera compulsiva algo, o llevar a cabo una acción de manera compulsiva con un deterioro pues significativo de su vida a todos los niveles. Entonces eso es importante, pues ahí les sugiero esa bibliografía para que la revisen, si lo encuentran por ahí también, aunque creo que es un poco escaso ese libro. Se llama Querer no es poder, se lo sugiero al que le interesa el tema de las adicciones. Entonces el tratamiento para un chico que usa es distinto al que está abusando, y obviamente es muy distinto al adicto o al que ya tiene una dependencia, y hay que mirar si esa dependencia es fisiológica o si es una dependencia además de fisiológica psicológica. Entonces todo eso pues hay que tenerlo en cuenta, y acuérdese pues que cuando hablamos de adicción no solamente estamos hablando de psicoactivos, sino también lo que se conoce como juego patológico, ludopatía. Eso también aparece allí, a la comida, al sexo, bueno, todas esas compulsiones, esos abusos con esa firme intención de buscar ese placer. Se estimulan entonces partes del cerebro que aún están en desarrollo, ¿cierto? Que por lo tanto puede afectar entonces, o sea, esa conducta de consumir, de intoxicarse, va a afectar ese desarrollo normal y esa maduración. Va a afectar la memoria, va a afectar el pensamiento, y obviamente pues va a traer problemas a nivel físico, relacionados con la presión arterial, relacionados con la diabetes, relacionados con problemas cardiovasculares, bueno, y en general. Aparece pues la influencia de los pares, el entorno familiar, la presencia del fracaso escolar. Yo siempre he dicho, no sé si he tenido la oportunidad de hablar con ustedes de este tema, pero un joven, un niño, un adolescente con fracaso escolar es un adolescente que va a desertar, y un niño, un adolescente con deserción escolar es un adolescente lógicamente altamente vulnerable, que está en alto riesgo, porque no, el colegio se convierte en un factor de protección, y un niño, un adolescente desescolarizado está en alto riesgo ¿de qué? Pues de generar una dependencia a un psicoactivo, ¿cierto? O de pues hacer parte de bandas delincuenciales. Podría ser, cierto, está en alto riesgo, no necesariamente es así, pero podríamos decir que se convierte en un factor de riesgo pues por la etapa precisamente que están vivenciando, y esos cambios y esas situaciones. Bueno, además que hay un pobre control de los impulsos y demás. La depresión y el suicidio pasa muchísimo, es absolutamente frecuente en esta etapa. Aumenta pues la prevalencia en la adolescencia, se identifica por una tristeza significativa. Ellos refieren a aburrimiento mezclado con una irritabilidad. Eso es importante tenerlo en cuenta. Esos dos síntomas están generalmente presentes en los casos de depresión. La tristeza, cuando a veces no es ni siquiera que está muy triste, sino que la persona se muestra muy irritable, demasiado exageradamente mal geniado. Eso pudiera ser un síntoma bien importante, que la persona lo que realmente está experimentando es una tristeza profunda, y probablemente pues unos síntomas bien importantes relacionados con la depresión, ¿cierto? Factores de riesgo para la depresión y tal vez ideas suicidas que también aparecen en esta etapa. La ideación suicida, o más bien ideas de muerte, está pues relacionado al estrés, y yo creo que más que el estrés es el mal manejo del estrés, altos niveles de ansiedad relacionados también con los malos hábitos, no comer bien, tomar mucha cafeína, trasnochar mucho, fumar cigarrillo, no saber tramitar las emociones ni expresarlas en el momento adecuado de manera asertiva, ¿cierto? No saber darle un manejo a esos eventos estresantes, esas relaciones que se van volviendo más tensas con la familia y con las demás personas. Ya sabemos pues el consumo de SPAI, pues hay unas predisposiciones genéticas, digámoslo así, como tal no está el gen de la depresión, pero sí hay una vulnerabilidad, digámoslo así.
¿cierto? Y bueno, buscar factores protectores como cuáles, como la actividad física, como la buena alimentación, como el buen dormir, como las buenas relaciones interpersonales, como la búsqueda de alternativas de solución a los problemas, como encontrar a alguien que le ayude, que nos ayude a tramitar las emociones, que nos escuche, que nos comprenda. A esos chicos, pues en ese momento especialmente, pues es digámoslo así, una oportunidad bien grande para ellos. En términos del desarrollo cognitivo, podemos nombrar entonces la aparición ya a partir de los 11 años de la etapa de Piaget de operaciones formales, están los cambios estructurales y funcionales a nivel cognitivo, el lenguaje, razonamiento moral ya más cerca a la autonomía, desde Piaget, pero vamos también a nombrar desde Kohlberg el estadio postconvencional, el rendimiento escolar, pues digamos así, la influencia tan importante que tiene en ese adolescente y pues la búsqueda de una orientación profesional o vocacional, pues para qué voy a hacer después de que me gradúe. Operaciones formales, entonces ya estamos hablando de un pensamiento abstracto, es decir, un pensamiento que trasciende los sentidos, pues se supone que va a haber una mayor flexibilidad en el manejo de la información, los símbolos pues cada vez son mayores, digámoslo así, el uso de metáforas, de analogías, de representaciones, de lo que no está, pues nombrarlo a nivel simbólico y también pues hay un razonamiento hipotético deductivo, que es esa capacidad de generar hipótesis ante las situaciones, ¿cierto? Y deducir de las situaciones de la vida diaria, deducir, es decir, cuando hablamos de razonamiento deductivo, recuerden que estamos hablando de lo general a lo particular. Entonces, a partir de situaciones generales, individualizarlas, reconocerlas en cada sujeto, esa es la manera, pues, como se piensa o se empieza a pensar, empieza a hacer la cognición a partir de los 11 años. Desarrollar, analizar y probar hipótesis desde la perspectiva del procesamiento de la información, pues nos dice que hay unos cambios estructurales a nivel pues de la memoria de trabajo. Recuerden pues que es esa capacidad, esa memoria operativa la que nos va a permitir realizar las actividades en el aquí y en el ahora, basándonos en lo que tenemos guardado en la memoria a largo plazo. Entonces, esa memoria de trabajo requiere un nivel de regulación para cumplir unas funciones cognitivas especiales, significativas, y pues en este momento esa memoria de trabajo empieza a ser muy fuerte en los adolescentes. Hay un cambio funcional, es decir, hay un incremento en la velocidad en el procesamiento de la información y pues se espera que las funciones ejecutivas cada vez logren un mayor nivel de maduración. En términos de lenguaje, la lectura incrementa pues el vocabulario. Hay muchos adolescentes que deciden leer, que se interesan por la lectura, entonces esto mejora ese vocabulario, pero también el manejo de determinados conceptos y también la ortografía. Definir y discutir abstracciones, conclusiones, análisis que hacen sobre las diferentes situaciones de la vida cotidiana, dependiendo pues del interés, de los temas de interés, ya usan pues la ironía, juegos de palabras, metáforas como les decía ahorita, y pues el pubilecto, que es ese dialecto social. Desde el razonamiento moral, desde las etapas de Kohlberg, recordemos pues que estamos hablando de que en la adolescencia y en la adultez, a nivel de desarrollo moral, aparece esa moralidad postconvencional, que es esa capacidad de crear esos propios juicios, digámoslo así, y pues lo que se espera es que los adolescentes logren obtener una conducta prosocial, es decir, a favor de la sociedad, que les permita reflexionar sobre dilemas morales. Dilemas morales fueron esos que hicimos nosotros en clase, donde frente a dos situaciones que pudieran ser muy complejas, tomar una decisión y mirar moralmente qué tan preparados estamos para estas situaciones y qué haríamos en determinadas situaciones, ¿cierto? Entonces, aquí es muy usual que ocurra esa reflexión sobre los diferentes dilemas morales cuando las reglas o normas no son claras o no existen. Bueno, entonces este cuadro ya lo habíamos visto. En cuanto al rendimiento escolar, pues sabemos que hay unos factores que influyen, confianza en la autoeficacia. Saben que si la persona tiene una adecuada autoeficacia, es decir, si está convencido
de las habilidades que tiene y está fortalecido en esas habilidades, eso va a favorecer su rendimiento escolar. Pero si la persona cree que es un bruto, y no tiene habilidades, que no sirve, pues su autoeficacia va a estar baja, por lo tanto su capacidad de aprendizaje y en general su rendimiento escolar se va a ver afectado. Lo que hemos hablado de las prácticas de crianza también tiene una influencia muy importante, no solamente en la dinámica familiar, sino también en la dinámica escolar. Esas influencias culturales y de pares también juega un papel muy importante allí, y en ese sentido pienso yo que es muy importante que los padres o los profesionales que trabajamos con adolescentes les enseñemos y busquemos la manera de guiarlos adecuadamente, de orientarlos hacia la elección acertada de pares. Porque, como les voy a explicar ahorita en el otro video, los adolescentes son muy vulnerables a la influencia de los pares. Entonces esos pares, esos amigos que él decida, con los que decida compartir, van a tener inevitablemente una influencia en ellos. Entonces ese tema de los pares, ese acompañamiento en la elección de los pares, de pares sanos, de pares adecuados, de pares con proyectos de vida, de pares que realmente sean así, ¿cierto? Porque es que a veces los papás, por procesos relacionados con la negación, con eso me he encontrado mucho en mi práctica profesional, se niegan a la realidad, saben que X o Y joven no es una buena influencia para su hijo, o lo ven muy adecuado, muy juicioso, y se ciegan, confían plenamente, y yo pienso que ahí se genera un problema muy grande, porque ustedes saben que muchos de estos jovencitos se muestran frente a determinadas familias, por ejemplo en familias de estratos medio o alto, donde creen que porque que es hijo de médicos o es hijo de profesionales, entonces eso es una garantía de que van a ser excelentes personas, y de pronto no lo son, y ahí bajo cuerda, digámoslo pues así, van generando impacto y van generando influencias negativas en los adolescentes. Entonces el tema ahí no es echarle la culpa a los pares de ninguna manera, ¿cierto? No es que la responsabilidad sea de los pares, no, la responsabilidad va a ser del sujeto. Por lo tanto, lo primero que hay que enseñarles es autonomía y toma de decisiones a favor de un proyecto de vida sano, a favor de unas metas, a favor de un bienestar, a favor de un ser, digámoslo así, humano, social, bueno para la sociedad, digámoslo así, como lo hablábamos la vez pasada. Una autonomía en términos de la norma, en términos de yo cumplo la norma por convicción, no porque me están viendo, porque me van a regañar. No, yo reconozco lo importante que es cumplir la norma y pensar en un bienestar para el otro, pero también el propio, y que esos dos bienestares no se crucen, sino que se complementen. Una autonomía equilibrada con una influencia de pares, una adecuada elección de pares que va a impactar tanto en ese proceso de desarrollo de los adolescentes. Entonces, como el equilibrio entre esas dos cosas. Bueno, la calidad de la educación también influye mucho, y bueno, sabemos el tema del riesgo grande que hay de deserción por esas otras problemáticas, digámoslo así, sociales, familiares o personales, lidiando con sus malestares y sus angustias, que no se tengan el acompañamiento y el apoyo necesario, pues se puede convertir en un asunto de deserción, y pues ya les dije que eso es un factor de riesgo gigante. Listo. Y ya pues frente al tema de la orientación profesional, o lo que conocemos como orientación vocacional, es muy importante que no se nos olvide tener en cuenta en un proceso de acompañamiento y formación a los adolescentes, por ejemplo, si vamos a ser psicólogos educativos, enseñarles pues a tomar decisiones para una carrera de la vida, ¿cierto? Un asunto que es relacionado con un proyecto de vida, no pues por otras razones. No es encontrar la carrera, es encontrarse consigo mismo. Cada uno está en la capacidad de pensar lo que quiere hacer. Bueno, no se busca ser profesional, se busca ser feliz. Todas estas frases pues a favor de un proyecto de vida, digámoslo así, que genere un bienestar en ese joven, en ese adolescente, pues, y que le permita comprender cuál es su misión en la vida, y que lo realice con plenitud, y que eso pues obviamente favorezca al sentido
de la vida. Entonces, para esa elección profesional, entonces, pues que la elección sea clara, identificar algo para lo que él es muy bueno, no tanto, bueno, obviamente lo que le guste, pero también que sea hábil, ¿cierto? Bueno, hay que estar muy pendiente del tema de las inteligencias múltiples, ¿cierto? Y pues para aquellos que pasa muchísimo que dicen, refieren que no les gusta nada, pues procurar descubrir esa pasión, eso que los mueve, ¿cierto? Ese motor, pudiendo hacer pues un listado de lo que no estudiaría nunca y pues esos hobbies o esas actividades de sumo interés, pero también investigar pues lo que sabe y lo que no le sabe, tachar lo que no le gusta. Bueno, todas estas pueden ser alternativas para elegir una profesión. Acá hay pues algunas áreas de formación. En la salud estamos nosotros, también estamos en las humanas y entonces bueno, aquí están como todas esas áreas. Tener en cuenta entonces en el tema de la educación, la vocación y la preparación para la educación superior, todo este tema de registro calificado, que la universidad esté acreditada, que pues que sea reconocida por eso que deseo estudiar, bueno, esas asesorías con decanos, jefes de carrera, bienestar, bueno, todas esas cosas que valen la pena tener en cuenta en ese proceso de elección de una universidad o de una formación posterior a la secundaria.